Nunca fui fan del Chavo animado. De niño me molestaba cómo habían convertido algo tan humano en figuras torpes, con colores chillones y risas pregrabadas. Pero hace unas semanas, mientras buscaba discos viejos en el mercado de la colonia Doctores, uno de esos lugares donde el polvo y el óxido parecen respirar, encontré algo que me heló la sangre. Era una caja de DVDs importada. El disco, cubierto de arañazos, tenía escrita una palabra con marcador plateado. El Chavo animado. Piloto gris. Pregunté al hombre que vendía, un señor con una gorra grasienta y voz ronca. ¿Cuánto por este? Pregunté. Ese no lo tengo en catálogo. Respondió, casi murmurando. Si te lo llevas, no me digas que lo conseguiste aquí. No entendí lo que quiso decir, pero igual lo compré. Me lo dio envuelto en una bolsa negra, como si quisiera ocultarlo. Lo curioso fue que, al alejarme, escuché que me gritó. No lo veas solo, chamaco. Esa noche, ya en mi departamento, metí el disco en mi laptop. No aparecía menú, ni logo de Televisa, ni nada. Solo una pantalla gris con letras blancas torcidas, como si hubieran sido dibujadas con lápiz sobre un papel arrugado. El Chavo. Episodio de prueba. No distribuir. El video comenzó con la clásica toma de la vecindad, pero el color estaba drenado. Todo era de un tono apagado, casi sepia, y no había música. Solo un ruido de fondo, como una grabación antigua con interferencia. El Chavo apareció en escena. Pero algo no estaba bien. Su piel era más pálida, sus ojos, dos óvalos vacíos, sin brillo. Parpadeaba demasiado rápido, con movimientos temblorosos. Caminaba lento, arrastrando los pies por el suelo empedrado, dejando huellas húmedas. No supe si era sombra o sangre. La cámara, aunque era animación, temblaba ligeramente, como si alguien la sostuviera. Nunca había visto eso en la caricatura. El Chavo se detuvo frente al barril. Lo miró durante un largo rato. El silencio era tan profundo que pude escuchar algo más, algo lejano. Una respiración. No venía de los parlantes, sino detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. El reflejo del monitor mostraba mi cara deformada por el brillo. Pensé en detenerlo, pero la curiosidad me venció. Entonces, el Chavo habló. ¿Por qué me dejaste solo, profesor? Su voz no era la habitual. Era más grave, como si estuviera siendo filtrada por un tubo. Enseguida la cámara cambió de ángulo y mostró la casa del profesor Girafales. Las ventanas estaban selladas con tablas, y del interior salía un humo negro que se movía como si respirara. El episodio duró varios minutos sin diálogo. Solo se escuchaban murmullos apenas audibles, como oraciones o suspiros. Intenté subir el volumen, pero los murmullos se mezclaban con un sonido grave, una especie de rugido sordo que vibraba en los audífonos. De pronto, apareció una figura. Era la Chilindrina, pero tenía los ojos desorbitados, con las pupilas en forma de espiral. Se acercó al Chavo y comenzó a reír. No una risa infantil. Era una carcajada ronca, forzada, que se distorsionaba digitalmente, subiendo y bajando de tono. El Chavo retrocedió, y la cámara lo siguió con un movimiento brusco. Entonces, algo cambió. El dibujo comenzó a deteriorarse. Las líneas se rompían, los colores se derretían, y la pantalla parpadeaba con flashes blancos que mostraban, por fracciones de segundo, lo que parecían rostros reales, fotografiados. No eran los actores del programa. Eran personas comunes. Con expresiones de miedo. Algunas con la boca cosida. Otras, llorando sangre. Intenté pausar el video, pero el reproductor no respondía. Presioné todas las teclas, incluso saqué el disco. Pero el video seguía. El Chavo corría por la vecindad, pero ya no había casas. Solo paredes negras y un suelo que parecía moverse, como un charco vivo. En el fondo, se veía su barril. Pero dentro, algo respiraba. El ambiente cambió otra vez. El cielo se tiñó de un rojo enfermizo, y el Chavo se detuvo frente al barril. Se escuchó una voz, diferente a todas las demás. Grave, profunda, humana. No debiste verlo. Y la pantalla se volvió completamente negra. Por unos segundos pensé que había terminado. Pero entonces se mostró una última escena. Una toma del mercado donde había comprado el disco. Era una grabación real, no animada.
Pude verme a mí mismo, caminando entre los puestos, tomando el DVD y entregando el dinero. La cámara me seguía desde la distancia. El video se detuvo justo cuando yo salía del cuadro. La pantalla quedó estática por un minuto, y después, en letras diminutas, apareció: grabación completada. Versión cargada. 1 de 3. Saqué el disco del lector. Estaba caliente, como si hubiera estado en un horno. La parte metálica estaba manchada con algo oscuro, tal vez quemado. Lo dejé sobre el escritorio y apagué la computadora. Pero el sonido siguió. Un murmullo, igual al del episodio. Venía del disco. Pasé la noche sin dormir. Al día siguiente volví al mercado, pero el puesto del hombre había desaparecido. Nadie recordaba haberlo visto. Un anciano de otro puesto me dijo: aquí nadie vende discos desde hace meses, joven. Desde que se llevó uno de los grises. Le pregunté qué quería decir con eso, y solo respondió: si el disco te mira, no lo devuelvas. Termina lo que empezó. Esa noche, revisé el archivo del video en la laptop. El reproductor lo reconocía como el Chavo Test Wannabe, pero ahora había otro archivo nuevo al lado, que yo no había descargado. El Chavo Test Wannabe. Intenté eliminarlo, pero el sistema no lo permitía. Y aunque el disco no estaba conectado, el icono del reproductor parpadeaba, como si algo quisiera abrirse. El segundo archivo tenía el mismo tamaño que el primero. El nombre del creador del archivo, según las propiedades, decía: Don Ramón Gómez, in memoriam. No sé cómo, pero supe que esa noche tenía que verlo. A pesar del miedo, de la sensación de que algo estaba a mi lado en la oscuridad, abrí el archivo. La pantalla se tornó negra. Se escuchó la voz del chavo, más clara que nunca. Ya no estás solo, ¿verdad? Y entonces, la puerta de mi habitación crujió lentamente. La puerta se abrió sola. No fue un golpe brusco, ni un viento repentino. Fue un movimiento lento, deliberado, casi humano. La bisagra rechinó como si no se hubiera usado en años, y el aire del pasillo se volvió helado. El video seguía en negro. Solo la voz del chavo resonaba, más nítida ahora, casi cerca del oído. Ya no estás solo, ¿verdad? Apagué el monitor de golpe, pero el sonido no se detuvo. Seguía, incluso sin energía, como si la voz estuviera dentro de la habitación, repitiéndose en susurros que vibraban en las paredes. Cerré la laptop con fuerza, y el ruido cesó. Por un momento, pensé que todo había terminado. Pero el silencio que quedó fue aún peor. Era tan denso que podía escuchar mi propio corazón. Y entonces, escuché algo más. 3 golpes suaves desde el pasillo. 1, 2, 3. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. La luz del foco parpadeaba. Sin embargo, en el suelo había algo que no debería estar ahí. El disco gris. El mismo que había dejado sobre el escritorio. Lo levanté. Estaba frío. Pero cuando miré la parte metálica, noté que el color había cambiado. Ya no era plateado. Era completamente negro, salvo por una inscripción que antes no estaba. Con letras grabadas, minúsculas, decía: mira el final. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la curiosidad, tal vez el miedo de que algo peor pasara si no lo obedecía. Lo coloqué en la laptop, que se encendió sola al instante. Apareció el archivo El Chavo Test Wannabe. Sin reproducirlo aún, noté que el tamaño del archivo había cambiado. Ahora pesaba exactamente lo mismo que el primero más el tiempo que llevaba grabando desde mi cámara web. El video inició sin transición. La pantalla mostraba mi propia habitación, en tiempo real. La misma iluminación, el mismo escritorio, incluso mi sombra moviéndose. Pero no había reflejo en el monitor. Solo el barril del chavo, en el centro de la habitación. No era animación. Era real. Dentro del barril, algo se agitaba. No se veía claramente, solo una silueta temblorosa, como un cuerpo doblado sobre sí mismo. De pronto, se escuchó una respiración. No del video. Sino detrás de mí. Giré. No había nada. Cuando miré de nuevo a la pantalla, el barril estaba más cerca. Parecía moverse con cada parpadeo. Hasta que estuvo justo frente a la cámara. El chavo salió de él. No el dibujo alegre de la caricatura. Era una versión degradada, con la piel ceniza, los ojos vacíos y la ropa sucia, empapada en una mezcla oscura.
Caminó hacia la cámara con pasos lentos, como si no pesara nada. Su rostro estaba descompuesto en fragmentos digitales, y su boca se movía, aunque el sonido salía con eco. ¿Por qué me miras? ¿Por qué sigues viendo? El video se distorsionó. La pantalla se llenó de ruido y flashes, y entre cada destello aparecían escenas que parecían grabaciones viejas. Niños riendo en una vecindad vacía. Una mano marcando algo en una pared. Episodio gris. 2005. Y un rostro. El del vendedor del mercado, mirándome directamente, con los ojos completamente negros. Quise cerrar la laptop, pero el teclado comenzó a escribir solo. Las teclas se hundían una a una. No debes parar. Ya empezó. Termina de verme. La voz del chavo seguía, ahora con un tono infantil, más parecido al original, pero lleno de eco. Todos nos quedamos aquí. Todos los que vieron. El video mostró entonces una lista de nombres. Algunos en mayúsculas, otros borrosos. En la parte inferior, el mío. Luisa Reproductor 02. Mi respiración se aceleró. Desconecté la laptop, pero siguió funcionando. La pantalla se tornó gris, y de pronto, en el centro, apareció un último mensaje. Versión 3 de 3 lista para cargar. El cursor parpadeó, como esperando mi respuesta. Debajo, 2 opciones. Aceptar. Rechazar. No sé por qué, pero elegí rechazar. La pantalla se volvió negra, y luego blanca, y por un segundo creí ver el reflejo de mi cara en el monitor. Solo que mis ojos no eran los míos. Estaban vacíos. La laptop se apagó definitivamente. Esa noche no dormí. Guardé el disco en una caja de metal y lo dejé en el closet. Sin embargo, a las 3 de la mañana escuché un sonido leve, un golpeteo metálico, como si alguien tocara desde dentro. 3 veces. Siempre 3. Pasaron días sin que nada más ocurriera. Hasta que ayer recibí un correo sin remitente. Solo decía en el asunto: El Chavo Test 3 AVI. Copia en línea. El cuerpo del mensaje estaba vacío, salvo por un enlace. Intenté eliminarlo, pero volvió a aparecer, reenviado automáticamente a todos mis contactos. Revisé foros, buscaba información, cualquier pista. Y encontré algo. En una publicación de 2014, un usuario anónimo mencionaba haber visto un episodio piloto del Chavo animado que nunca se emitió. Decía que era parte de un lote de animaciones canceladas por razones técnicas. Afirmaba que, durante la producción, varios animadores se quejaron de que las grabaciones se guardaban solas en los servidores, incluso cuando no trabajaban. El proyecto fue archivado y desapareció. El usuario firmaba con un nombre: Villagrán. Uno de los dibujantes originales del estudio. Lo más inquietante era el último comentario, fechado en 2016. No lo borren. Si lo borran, él vuelve a buscar el archivo. Apagué todo. Borré la carpeta, formateé la computadora. Pero aún así, cuando la encendí de nuevo, el fondo de pantalla ya no era el mismo. Era una imagen fija. El barril, en medio de la vecindad. Y en la sombra proyectada sobre el suelo, se distinguía una figura mirando hacia mí. Intenté sacarle foto, pero el teléfono se reinició solo. Al encenderse, en la galería apareció una nueva imagen. Yo, sentado frente a la laptop, con alguien parado detrás de mí. Era él. El Chavo. Pero no dibujado. Desde entonces, escucho los 3 golpes cada noche. No siempre en la puerta. A veces en el interior de las paredes, o debajo del piso. A veces la pantalla de mi televisor se prende sola, mostrando la vecindad vacía, moviéndose muy lentamente, con un eco infantil de fondo. Ya no uso la laptop. La tengo guardada, junto con el disco, dentro de una caja sellada que enterré lejos de mi casa. Pero hace 3 días, alguien dejó una bolsa negra en la puerta de mi departamento. Adentro había un DVD rayado, con marcador plateado. El Chavo animado. Disco gris, copia de red. No lo he abierto. Pero cada vez que paso cerca, escucho una voz infantil, temblorosa, desde dentro. ¿Quieres jugar a la vecindad? ¿Otra vez? Y a veces, cuando entro a foros o redes, me aparece el mismo enlace del correo, reactivado, compartido por perfiles sin foto. Dicen que si lo descargas, puedes ver todo el episodio. Dicen que se puede encontrar si buscas con las palabras exactas. El Chavo Test 3 AVI.
Disco gris completo. Yo no lo he hecho. Y tú tampoco deberías. Porque si lo ves, él te ve a ti también. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que estés mal.